Watchmen. Película del 2009 dirigida por Zack Snyder, adaptación de la novela gráfica más importante de todos los tiempos en 1986. Es protagonizada por Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malina Kerman, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Goode, Stephen Chatier y Carla Gugino. Su historia transcurre en un 1985 alternativo y sigue a un grupo de ex vigilantes mientras la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aumenta drásticamente. La adaptación a la pantalla grande estuvo atascado durante varios años, por estar en varios conflictos entre productoras como la Fox o Warner, pero al final, fue Paramount Pictures quien se quedaría con los derechos. Dirigida por Zack Snyder, el director que a futuro nos ha traído obras de superhéroes que a la fecha son de culto, este sería el segundo film que lo llevaría al estrellato, solo después de 300 en 2007. Esta película ha sido recibimiento de críticas tibias, debido a la complejidad y a la manera cinematográfica que posee. ¿Cómo yo me siento con esta película? Averigüémoslo. Primero, un resumen de la historia. En una época ficticia entre los años 30 y 40, un grupo de justicieros enmascarados llamados los Minutemen aparecen como respuesta a la actividad criminal y se dedican a combatir la injusticia. No obstante, por distintas razones la agrupación se ve mermada y acaba desintegrándose, dejándole el control de la ciudad a la policía. Varios años después, una nueva generación de superhéroes ahora llamados Watchmen se consolida para trabajar activamente en la sociedad. Sin embargo, el político Richard Nixon, convertido en presidente, después de utilizarlos para ganar la guerra de Vietnam y crear un acta que vuelve los héroes ilegales y en consecuencia el grupo se retira de su trabajo. 1985, Edward Blake, mejor conocido como el comediante, un miembro de ambas generaciones de héroes y agente del gobierno retirado, sufre un terrible ataque en su departamento por parte de un extraño a quien al parecer conoce, liderando una violenta batalla que culmina en su muerte. Los detectives a cargo de la investigación concluyen que fue un robo. Rorschach, el último vigilante activo al margen de la ley, cree que se trata de un golpe contra los enmascarados y se pone a investigar la muerte de su antiguo compañero, así como también iniciar una búsqueda por sus antiguos colegas para advertirles de su teoría. Acá podemos ver que la historia se ve que está bien escrita y que es una historia que tiene mucho potencial para lo que cree un espectador promedio, ¿verdad? No. Tomemos en un ejemplo, la muerte del comediante. Si bien la escena está bien lograda con la canción de Unforgettable compuesta por Nat King Cole, es una escena lograda pero queda olvidada a medias de la película. Después de los 30 minutos de la película, el comedian queda en el olvido para poder pasar la historia con otros personajes. Vuelve a pasar. Claro. El ser que es considerado como Dios está siendo criticado, nadie lo quiere, y es culpado por varios actos que él mismo afirma no haber hecho. ¿Y qué pasa? Saz, 10 minutos después y ya nadie parece acordarse de un carajo de lo que pasó. Rorschach es llevado a la cárcel, y tenemos una de las escenas más brutales y emocionantes a lo largo de la película. Un minuto después, la escena ya es pasada al relleno, ¿ya entienden? Si la historia no sabe lo que hace o exagera en contar muchas historias, imaginen a los personajes. Ozymandias es un personaje que apenas logramos conocer, el Dr. Manhattan es el personaje más desperdiciado a lo largo de la película, el comedian apenas logramos ver en pantalla y uno ya quiere saber más de él, y el único personaje memorable acá es la reinterpretación de Batman, y no hablo de Night Wolf, porque su relación con Silk Spectre toma mucho tiempo en la película que entorpece y interrumpe gran parte del film, y en vez de seguir con la historia lineal, se interrumpe por escenas en donde los vemos coger. ¿Es culpa de Snyder? Podemos considerarlo, pero recuerden que la obra original constaba de 12 números, y cada tomo contaba una historia que a la larga se conectaba. En la adaptación sigue con ese juego de red, pero el problema es que con este resultado, tengo una respuesta positiva y negativa. La respuesta negativa es algo que ya acabé de mencionar, la película en parte puede ser de los más pesada posible por la gran cantidad de tramas que esta tiene, y causa una sensación que la película llevará una eternidad en acabar. Como digo, no es culpa del director, pero en serio que 25 minutos de metraje pudieron haber sido quitados, sin olvidar que ni nos presentan al equipo como tal, por lo tanto la muerte del comedian queda en una muerte simple, y nadie podría sentir en ningún momento de la película lástima por el doctor. Antes de pasar a los puntos positivos que esta película tiene, quiero hacer un paréntesis. ¿No se han puesto a analizar que esta película tuvo un presupuesto de $120 millones, para luego poder ver escenas de lo más falso posible? Digo, las naves y los lugares se ven bien, todo parece ser un trabajo decente, pero a veces pasan de lo a lo mediocre.
El trabajo de Manhattan se ve bien, aunque en ciertas ocasiones puede verse que el personaje entorpece en pantalla en varias ocasiones del filme, sin olvidar para nada, que la película abusa mucho de la pantalla verde, y puede sentirse de ese sentimiento, que estoy viendo una obra de teatro y no una película. La banda sonora compuesta por Tyler Bates es muy buena, reconociendo más por las tonadas de suspensos y tensión a lo largo de las escenas, no está a la altura de Hans Zimmer o Junkie XL, pero es un trabajo inolvidable, gótico, épico y sorprendente. Aunque claro, 5 años más tarde traería su mejor trabajo hasta la fecha de otra película del género, pero este Host es un trabajo resaltador, tomando en cuenta los temas del Dr. Manhattan y Silk Spectre. Las canciones son otra cosa aparte, si bien la selección pudo haber sido mejor, varias de esas canciones puede llegar a entrometerse mucho tiempo en escena, ejemplo, la escena del sexo, sin olvidar que a veces la escena sin queda cuadra con la letra y ritmo de la misma. Uno de los puntos más fuertes de la película, es la cinematografía que ésta posee. Larry Fong sería el encargado en este detalle, quien a futuras películas, volvería a usar ese estilo artístico, la manera e ideas de Fong se hacen presente en esta película, con varios enfoques comiqueros, realmente para disfrutar. La fotografía luce bien, está en tonos azulejos oscuros, para una película que se llame Los Vigilantes, lo veo como un detalle muy bien encontrado, por acá un ejemplo. En la escena de la muerte de Rorschach, Fong captó de mejor manera el balance entre la nieve y los personajes, esto también ocurre con otras escenas, gracias a un detalle que pronto hablaré, es un trabajo bueno, y está bien logrado para una película de este tono. ¿Han escuchado la técnica de slow motion? Snyder utiliza en sus películas, escenas donde una toma hecha en cámara lenta repentinamente cambia a cámara rápida, introdujo este recurso estilístico al rodar 300, donde lo usa para retratar las peleas entre los espartanos y los persas. También lo recurrió en Watchmen, y en sus futuras películas. Este estilo le ha granjeado a Snyder actual reconocimiento a nivel mundial. El slow motion está bien puesto en la película, porque el director sabe cómo deber recurrir este recurso de buena manera. Claro que el director abusa de este material, pero para una película con un buen apartado artístico, sabe aprovecharlo. Ya acabando con el apartado técnico, pasaré a hablar de los personajes. Jack Earle Haley interpreta a Walter Kovacs, mejor conocido como Rorschach. Es sin duda el mejor personaje de la película, y varios concuerdan. Jack hace al personaje una posible adaptación del murciélago de Gótica de los cómics, pero lo hace a la manera que el autor Alan Moore tuvo la idea desde un comienzo. Un personaje quebrado, harto de los males de la sociedad, y que haría todo acto de justicia si él quisiese, y con ello en un momento de la película, sobre todo en la escena en donde él mismo afirma ya no ser Walter Kovacs, sino Rorschach, es una clara referencia, a que tan cruel puede llegar a ser la humanidad, o más bien, nosotros mismos. Billy Crudup es John Osterman, pero para ser más concretos es Dr. Manhattan. Esperen, me equivoqué de imagen XD. Ya está aquí, prometo que será la última vez que hago este tipo de bromas. Si Jack era una interpretación de lo que representa la naturaleza humana, Billy le da todo lo contrario a la cara de la moneda. En muchas ocasiones el actor demuestra con su personaje un lado de humanidad, que hasta el hombre más poderoso del mundo, puede tener sus sentimientos de esperanza y desesperación. El Doctor es un personaje con el que uno fácilmente se identificará, claro que más que por su humanidad que por sus propósitos, porque claro es culpa de la dirección de Snyder, pero ese punto ya lo toqué, así que, siguiente. Jeffrey Dean Morgan, lo considero como el actor definitivo a Edward Blake, comedian. Jeffrey da cara a un personaje enfermo, es un héroe podrido, que en varias ocasiones inclusive lo considere como un antihéroe, ya saben, cuando mató a la vietnamita embarazada a propósito, solo para dejar el mensaje al Dr. Manhattan. Pudiste convertir el rifle en vapor, o las balas en mercurio o la botella en copos de nieve. Pudiste teletransportar a cualquiera de nosotros a Australia, pero no levantaste un dedo. No te importan un cuerno los seres humanos. Sin olvidar que nos matan al personaje a principio del film, y después de una hora, ya nadie parece recordarse a ese pobre bastardo. Y por el último, pero menos importante, Matthew Goode encabeza a Adrian Bate, Ozymandias. El personaje es muy desaprovechado, apenas podemos lograrlo a verlo en pantalla, pero Wood crea a lo largo de la película, un personaje imponente y sin miedo, que con solo ver el acto final que desenvuelven al personaje, con el título del hombre más inteligente del planeta, uno ya sabe cómo conformarse con el personaje, el detalle de ver como uno de los héroes más comprometedores del equipo, como el villano de la historia, ilumina la idea de cómo los antihéroes del equipo tenían su propia visión del mundo.
Y por último queda hablar de la pareja amorosa de la película. Patrick Wilson y Malin Kerman, mientras que Wilson es la segunda versión de Night Owl que existe, lo cierto es que como protagonista no sirve, jamás hay una empatía o un juego que haga caracterizar con los otros protagonistas, solo es el típico estereotipo del héroe que usa el legado de un personaje importante pero este solo queda como un aprendiz, una pequeña sombra. Silk Spectre II, no es un personaje que tenga mucho problema en mostrármelo, su etapa de niña justiciera a adultez en decadencia está muy mal recreada, el director quería hacer un juego de amor con Night Owl, que a la final interrumpe mucho a la película, en vez de seguir con la historia principal, qué triste. En cuanto a la historia, me parece muy bien. No el encuentro tan grande como en Iron Man o la trilogía del Caballero Oscuro, pero si esto fuera un top, la pondría entre Man of Steel o V de Venganza. Ahora permítanme explicarles por qué esta película es considerada para muchos, como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. X-Men, Spider-Man, Dark Knight, Avengers y Watchmen son las que considero las películas que marcaron un antes y un después en el género de superhéroes. Watchmen es una película que nos explica cómo hasta los héroes del planeta pueden caer en lo más bajo, así como Frank Miller hizo al Señor de la Noche un personaje con el que la oscuridad es su mejor amigo, Alan Moore nos traería un equipo de vigilantes donde la moralidad no existe, y solo son adultos repulsivos jugándose a las buenas cuando es la noche. Antes de la llegada de obras como Dark Knight Returns, Mouse y Watchmen, los cómics se trataban de cómo el héroe moral y noble derrotaba al villano del día, el mundo a cada rato perdía los valores morales, y con la destrucción que se llevaba en ese momento, los cómics reflejaban la imagen de lo que alguna vez fue una tierra miserable. No sería con Watchmen, donde la era moderna de los cómics comenzaría con temas más adultos y complejos que se había visto en ese tiempo. La adaptación fílmica intenta dar ese paso de lo que la escritura de la novela quiso hacer, pero fracasa del peor método. Sí, la película del 2009 podrá ser muy fiel a su obra original, pero no tiene ese sentimiento de impresionismo, ya que el culpable de que nadie tome en serio la película es culpa de... Y yo creí que mis chistes eran malos. Dame una razón para que mis hombres no te arranquen la cabeza. ¿Qué tal algo de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. Ahora, ya no está. Gracias Heath Ledger, por tu culpa arruinaste la carrera de Christian Bale, e hiciste que tu sensual actuación fuera de lo más adulta de lo que el elenco de esta película hizo en 3 putas horas. Bueno, en resumen, Watchmen no es la mejor película de superhéroes, pero está muy alejada de ser la peor del género. La película tiene muchos momentos que a más de uno lo sorprenderá, la película inicia bien y se atasca por lo general cuando ésta intenta desarrollarse, al punto de crear puntos de diferencia que le sale desastrosamente mal, no sería hasta el final de la película donde el giro argumental está presente, y nos demuestra que hasta el miembro más inteligente y persuasivo, puede ser el villano de la historia, aquí el malo resulta ser el bueno, y su plan máquina de la correcta manera, para detener a 2 grandes amenazas se necesita una más grande. La película tiene sus tropezones en la historia, esta por lo general, no sabe aprovechar el número de tramas que esta tiene, los personajes están mal presentados pero son interesantes, ya que estos no caen en los típicos estereotipos de hoy en día, la banda sonora es un trabajo decente, pero entorpece por lo general el ritmo de la película, los efectos especiales son mediocres, pero medio se salvan gracias al trabajo de la cinematografía, y escenas de acción que el director muestra para ser una película que intenta usar el estilo ochentero. Le doy un 6,3 del 10, siendo decente pero algo mediocre en ciertos aspectos. Si no la has visto, créeme que te estás perdiendo una gran obra, pero creo que esta película debió de salir en el 2007, ya que si se hubiera estrenado antes de Dark Knight, esta sería considerada por otros, como la película que marcaría el hoy de las películas de superhéroes. Pero bueno, antes de acabar, hablaré de las versiones extendidas de la película, por conjunto para no tener que hablar de lo mismo 2 veces. Son muy buenas versiones, superando por obvias razones a la versión estándar, añadiendo escenas más grandiosas e importantes dentro de la trama, y mientras que una hace una mejor experiencia que la versión original, la Ultimate Cut es la pieza definitiva, con escenas de acción bien filmadas, una historia bien plantada, y unos personajes mejor desarrollados que la primera versión, en sí, una obra de arte. Por ello, considero que la versión extendida del director merece un 7,5, y la Ultimate Cut un 8 del 10, a la final la película contando con todas sus versiones tiene un merecido 7,2 del 10.